Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Comenzamos en esta oportunidad a revisar nuestra tercera unidad titulada La comedia. Obviamente estamos en un tipo de texto literario alusivo al género dramático. Como objetivo de la clase del día de hoy, vamos a conocer el origen, la definición y la estructura del género dramático. Si bien, esta estructura es una estructura bastante inicial, porque lo que estuvimos viendo la semana pasada teníamos mucho más que ver, pero para efectos de esta clase, como es una clase introductoria, ¿cierto? Es nuestra primera clase de la unidad, vamos a ver solamente una parte de la estructura de este género dramático que es más global. Comenzamos entonces. ¿Qué es el género dramático? Se preguntarán ustedes, ya lo habíamos conversado un poquito, ¿cierto? En nuestra clase consultiva, habíamos dicho, ¿cierto? Que el género dramático era alusivo, ¿cierto? A las obras teatrales, a ese tipo de representaciones, pero lo habíamos definido, ¿cierto? Formalmente, como es un tipo de género, como un tipo de género literario, no es un texto no literario, sino que es literario, es un género que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Episodio o conflicto de la vida de los seres humanos es algo, digamos, trascendental dentro de este tipo de textos. ¿Por qué? Porque tiene que representar siempre la visión de un protagonista con la visión de un antagonista. Que este antagonista puede ser ficticio, puede ser material o inmaterial, puede ser un personaje, pueden ser los dioses, ¿cierto? O cualquier tipo de entidad que así se lo proponga, ¿cierto? Pero siempre va a existir este conflicto dentro de la obra dramática. Y obviamente, por medio del diálogo de los personajes, muchas veces esta palabra diálogo el- no solamente describe a toda la obra, sino que es la característica principal. La mayoría de las obras de teatro están escritas en diálogo, que no quiere decir que sea la única forma de expresarse dentro de este tipo de textos. Habíamos señalado que en este tipo de textos deben existir al menos tres características fundamentales para que sea una obra de teatro como tal, ¿cierto? La primera es que tiene que existir un espacio físico en el cual se desarrolla la obra, tiene que existir tiempo, un tiempo, digamos, en el cual transcurre la obra, y tiene que existir acción. No puede existir, ¿cierto?, una obra de teatro sin acción, sin que pase algo y se detone, ¿cierto?, este conflicto dramático en lo que se está representando. Todo esto en virtud de que la obra de teatro tiene una característica principal que es virtualidad teatral. O sea, esta obra, este tipo de textos, nace para ser representados, nace para ser puestos en escena. Por eso estas tres características, ¿cierto?, que las mencionaba el filósofo griego Aristóteles, nos da la pauta para nosotros poder, digamos, recrear una obra de teatro. ¿Cierto? No podríamos recrear una obra de teatro si es que ésta no posee un espacio, si es que ésta no posee un tiempo determinado y si es que ésta tampoco posee, digamos, acción. No tendríamos que representar en este caso. ¿De dónde proviene este tipo de textos? El texto dramático o género dramático tuvo su origen en la antigua Grecia, ¿cierto? Al comienzo, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, que es el dios del vino y la alegría. En este caso también era el dios de las festividades, el dios de la vendimia. Obviamente tenían un carácter sagrado. Por ser dirigidas a un dios, ¿cierto? No nacieron como una representación común y corriente, sino que eran una representación sagrada para esos pueblos. Estas representaciones consistían en himnos, ¿cierto?, dedicados a este dios, a esta divinidad, y estos himnos se llamaban ditirambos. Los ditirambos consistían básicamente en un personaje que se dirigía a un coro, y este coro, a su vez, le respondía. Este coro simbolizaba, ¿cierto?, a los dioses del Olimpo, que estaban oyendo, ¿cierto?, sus ruegos.
y esos ruegos estaban relacionados a mejores cosechas, ¿cierto? A prosperidad, a paz, a sabiduría. Todo aquello que los griegos le imploraban a los dioses y en particular a este dios, ¿cierto? Al dios Dionisio, que protegía, ¿cierto? Y auguraba buenas cosechas para los agricultores y para el pueblo en general. En este caso, la principal característica que tenían estos ditirambos era que había un personaje central que se dirigía a un coro y este coro le respondía, ¿cierto? Y así surge esta idea del diálogo dentro de la obra de teatro. Con esta base empezaron a modificarse, ¿cierto?, estos cantos hasta, digamos, ya llegar al género dramático propiamente tal como los conocemos hoy en día, ¿cierto? Con varios personajes, pero siempre con esta intención dialogal, ¿cierto? Con esta intención que es un personaje que conversa con otro y se responden mutuamente, ¿vale? Entonces, desde este punto nace la obra dramática y obviamente se introducen cambios a lo largo del tiempo, ¿vale? Los principales autores dramáticos de la antigüedad griega son el señor Sófocles, el señor Eurípides y el señor Esquilo. ¿Cómo se estructura la obra dramática? Básicamente habíamos reconocido tres momentos de la obra dramática. Al principio, obviamente, tenemos el primer momento de esta obra que es la presentación del conflicto. En esta parte de la obra, el conflicto, obviamente, se presenta, nos presentan el quién es el protagonista, cuál es su situación, como los puntos que tenemos acá abajo, ¿cierto? Dentro de la presentación del conflicto, se van a presentar, ¿cierto?, las fuerzas que están contrapuestas. Obviamente aparecen estas dos posturas contrarias y obviamente estas dos posturas contrarias van a tener el desarrollo durante toda la obra y van a tratar de salirse con la suya, ¿cierto? Cada cual con su propósito, tanto el protagonista como el antagonista. En esta oportunidad, en este punto, ¿cierto?, de presentación del conflicto, se expone la situación del protagonista. Se nos muestra quién es el protagonista, cuáles son sus propósitos, cuál es el obstáculo o antagonista, ¿cierto?, dentro de el que se opone a la visión del protagonista, y cuál es el choque de estas dos fuerzas, cómo chocan por primera vez, ¿vale? Entonces, esta es la primera, digamos, el primer acercamiento hacia ese conflicto dramático. En segundo lugar, habíamos propuesto el desarrollo de la acción dramática, ¿cierto? Que una vez presentada la situación del protagonista, esta acción empezaba a desarrollarse de tal forma que avanzaba hasta llegar a un duelo decisivo, a un punto de no retorno, ¿cierto? En este caso lo vamos a denominar nudo o clímax dentro de la historia. Y este punto, nudo o clímax, va a coincidir con el momento de mayor tensión dentro de la obra dramática. Y es donde la trama de esta obra empieza a complicarse, ¿cierto? Y llega a un punto de no retorno. Obviamente esto agrega esta dimensión artística a la obra de teatro, ¿cierto? Es donde nos sentimos más identificados o donde logramos ese concepto que lo vamos a ver más adelante de catarsis, ¿cierto? Donde los personajes representan, ¿cierto? Un sentimiento humano y obviamente el público se siente parte de este sentimiento también. Entonces, estos esfuerzos o todo lo que conlleva la acción del protagonista tiene este pensamiento dramático, tiene este pensamiento de que los protagonistas son personajes entrañables que obviamente hacen que los receptores, ¿cierto? Que los espectadores o los lectores de esta obra se identifiquen con su lucha y también obviamente sientan parte de su interioridad. En este caso, la obra va a avanzar hasta tal punto en el que ya llega a un nudo, un clímax, y es un desenlace, digamos, que puede ser favorable o desfavorable, que es lo que vemos a continuación. El desenlace de la obra dramática, ¿cierto? Es el momento en el que se resuelve o el problema planteado en el desarrollo de la obra. Decimos resuelve porque es como, si bien habíamos mencionado anteriormente que el nudo o clímax coincide con el momento de mayor tensión, este nudo simbolizado, ¿cierto? Como un nudo, digamos, como cualquier nudo de atadura, ¿cierto? De una soga que amarramos, eh,
¿cierto? Tiene la característica de estar atado, ¿cierto? De estar entrelazado. En este caso, ya pasamos por este nudo y el nudo de cierta forma se desata, se desarma el nudo por, digamos, con ciertas características para el final de la obra, que obviamente pueden ser la eliminación del obstáculo, que es la resolución del conflicto, o la desaparición o muerte del protagonista. Obviamente, eh, este conflicto o la resolución de este conflicto, mejor dicho, puede verse desde distintos puntos de vista. Puede ser que la acción o la resolución de este conflicto sea favorable o desfavorable para el protagonista. En este caso, dependiendo del tipo de texto, que lo vamos a ver más adelante, va a ser la resolución. Si es que es una tragedia, principalmente va a tener un desenlace trágico. Si es que es una comedia, un desenlace más bien favorable. En este caso tenemos una fotito de ejemplo que básicamente es Romeo y Julieta, ¿cierto? En el cual los dos mueren, ¿cierto? Es un desenlace bastante trágico, pero un desenlace al fin y al cabo. También, y con esto vamos a ir cerrando esta clase, vimos las categorías de personaje o niveles de personaje que están presentes dentro de la obra, eh, digamos, literaria, y en este caso en particular, la obra dramática. Vimos que estaban categorizados, ¿cierto? El- por varios motivos. El primero que nosotros mencionamos y que está aquí en rojito es por su grado de participación dentro de la obra. ¿Qué tanto participan en la obra? Los personajes principales son aquellos sobre los que recae el peso de la acción y obviamente son los protagonistas y son aquellos que más salen dentro de la obra, los que más actúan, y los secundarios que son los ayudantes de estos personajes principales. En cuanto al rol que cumplen dentro de la historia, que es lo que está aquí en amarillito, podemos identificar que hay algunos que son protagonistas y otros que son antagonistas, ¿cierto? Los protagonistas actúan de una forma que obviamente es de acuerdo a lo que plantea el autor, se comportan de esa forma, y los antagonistas actúan de forma contraria. Más que su actitud es su propósito, ¿cierto? Su propósito es contrario al propósito del protagonista. Y también tenemos otra clasificación acá en verdecito que es de acuerdo a su evolución dentro de la obra. Pueden ser dinámicos, ¿cierto? Que cambien de personalidad o comportamiento durante el transcurso de la obra, o bien estáticos que no cambian durante el transcurso de la obra y son personajes más bien, digamos que todo el transcurso de la obra se mantienen de igual forma, ¿vale? Y habíamos dado el ejemplo, ¿cierto? De Goku, de Vegeta, y ustedes lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Van a tener que seleccionar, ahora como cierre de esta clase, un ejemplo para cada tipo de personaje y justificar por qué lo ubicamos en tal o cual clasificación. En este caso vamos a seleccionar un tipo de personaje principal y un tipo de personaje secundario. Vamos a seleccionar un tipo de personaje protagonista y un tipo de personaje antagonista. Vamos a seleccionar un tipo de personaje dinámico y un tipo de personaje estático. Y vamos a explicar por qué en esta obra este personaje principal y este personaje secundario. Porque en esta obra, porque este personaje es protagonista y porque este personaje es antagonista. Y lo mismo con lo dinámico y lo estático. ¿Vale? Pueden seleccionar personajes de cómics, personajes de películas, personajes de libros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este ejercicio va a ser solamente para reconocer protagonistas, antagonistas, personaje principal, personajes secundarios y personajes dinámicos y personajes estáticos. ¿Vale? Así que con esta actividad la revisaremos la próxima clase y junto con un gran abrazo a cada uno y una de ustedes, me despido hasta la próxima sesión. ¿Vale? Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.